que fue en junio, creo, de 2022, unas semanas después del crimen de Cecilia Strisovsky. Ya estaban detenidos los Sena y César Sena pide una asistencia sacerdotal en el lugar donde estaba detenido, creo que era en la comisaría tercera misma, ¿no? Sí. Y convoca al padre Rafael del Blanco, que estaba conduciendo una parroquia ahí que estaba casi enfrente de la comisaría, y después hace declaraciones el padre Rafael del Blanco, y bueno, nos llamó la atención en aquel momento, ya vamos a escuchar el diálogo con el periodista, todo lo que contaba, ¿no?, acerca de esto. Vamos a escucharlo y después lo analizamos con Diego. Exactamente frente a la parroquia Santísima Trinidad. Las dos cosas, digamos, la comisaría está exactamente frente a la parroquia Santísima Trinidad, a la que yo soy párroco, y también porque los conozco, la verdad es eso. Eso es de público conocimiento, ¿no es cierto? Nosotros hemos viajado a Roma cuando César era chiquito, tendría 14 años, en el marco de una visita que hicieron los dirigentes de los movimientos sociales, algunos del Chaco a Francisco, y yo los acompañé. Por esa razón, seguramente que César, al saber que estaba frente a mi parroquia, pidió la asistencia espiritual. El vínculo mío con ellos era porque habían ciertas actividades en el barrio merenciano, por ejemplo, cuando se entregaban viviendas, en el que aquí en el Chaco es tradición de que un sacerdote vaya, bendiga esa acción, bendiga a las familias. En ese contexto es que yo tenía el vínculo con ellos. La última, digamos, la última relación que tuve fue hace como 2 meses, cuando un docente de la escuela falleció en un accidente y pidieron una misa, y en ese marco también yo fui a celebrar la misa por el alma de este docente. ¿Al barrio de Merenciano Sena? Sí. ¿Cómo es el contacto? ¿Cómo se desarrolla luego la visita? Él pide, digamos, asistencia, y obviamente yo como sacerdote no me puedo negar a una cosa de esa. El encuentro fue de índole netamente espiritual. Yo iba con las intenciones de confesarlo, porque eso es lo que él había dicho, pero después la confesión no se materializó porque yo puse como condición, digamos, la confesión, si es que él estaba dispuesto a contar toda la verdad. Él se quedó en silencio, entonces le dije: César, yo no puedo, digamos, absolver, digamos, porque Dios perdona solo aquello de que la persona se hace cargo. Es un alma atribulada que claramente está en un estado, obviamente, en la que puede estar un ser humano que está atravesando esa situación. O sea que lo que hice fue ayudarlo a que tome conciencia de que hay una familia que está sufriendo horriblemente, que necesita saber dónde está el paradero de su hija, o al menos del cuerpo, ¿no es cierto? Él se mantuvo como en silencio, aunque él me dijo: todo lo que yo le voy a decir ya se lo he dicho al fiscal. Él ha tenido 2 encuentros con ¿Pero él asume que Cecilia está muerta? No quiero decir que la mató, quiero decir que está muerta. En mi percepción, digamos, de lo que él lo escuchaba decir, aunque él no lo dijo explícitamente, yo creo que sí que él habla de una persona que está muerta. Porque usted lo que me dice es ayudarlo a atravesar la situación en la que está, que puede ser leída como la situación de encierro de su familia, o la de haber perdido un ser amado. En algún momento dado él como que expresa ese sentimiento, es decir, no la tendré más, y se puso a llorar, digamos. Y yo lo que percibo es que hay también como un sentimiento de mucho enojo en relación a sus padres, mucho enojo. ¿Por qué? No sabría decírtelo. Digamos, a ver, la expresión que él usó es: ¿será, padre, que alguna vez yo podré perdonar a mis padres lo que me hicieron? Eso. Lo que le hicieron. Sí. En este sentido, ¿hay algún enojo particular con la madre más que con el padre, o eso es algo que especulamos los que estamos mirando de afuera? No, del diálogo él explícitamente ha dicho, digamos, eso, que digamos que está muy enojado con su mamá. ¿Él hace referencia a algún tipo de cambio de comportamiento de la madre en los últimos días o en los primeros días de búsqueda de Cecilia? Solo el día en que él vuelve y que ya no estaba Cecilia, aparentemente, lo que él dice es que la notó como más cariñosa, dice, mucho más cariñosa, porque estas fueron sus palabras, ¿no? Dice, porque ella cuando declare y cuente lo que tiene que contar, sabe que no me va a volver a ver nunca más, o no me va a volver a besar nunca más.
Por eso pienso que esa excesiva, digamos, gesto de cariño que tenía conmigo era como de alguna manera una cuestión de despedida, ¿no? Las dos. 14 años, Bueno, en el marco de una visita que esto es lo que decía Rafael del Blanco en aquel momento, más de 2 años atrás, cuando el caso estaba estallado, por decirlo de alguna manera, la repercusión nacional era inmensa y todos queríamos saber qué había pasado con Cecilia. Estaba ya el impacto de la detención de Locena. Y en su momento esto generó diferentes tipos de comentarios. Por un lado, el análisis de lo que Del Blanco dice acerca sobre todo de esta imagen que tiene él de César Sena enojado con los padres y de alguna manera sugería, por lo menos esa es la interpretación personal que hace uno, que fueron los padres, ¿no? Los autores o los ideólogos, en todo caso, del crimen de Cecilia, y que se centraba mucho ese enojo en la madre. Y lo otro que en su momento se analizó y generó debates en las redes es la actitud del propio sacerdote del Blanco, ¿no? Que cuenta una conversación privada. Algunos decían cómo rompe el secreto de confesión. Bueno, en realidad también digamos eso. Él aclara que no lo él estaba dice confesando. que él le plantea, César le plantea una confesión y que él, del Blanco, le dice, bueno, pero ojo que me tenés que decir toda la verdad. Y ahí es como que César queda regulando y entonces la conversación pasa a ser más de una charla de sacerdote y una persona que él define como un alma atribulada. Vos, digo, ¿qué ves acá? Bien, anoté 3 cositas bien puntuales y después quiero hablar un poquitito de la actitud del padre, ¿no es cierto?, frente a las cámaras. En principio, cuando él empieza a hablar y a contar de cómo los conoce a los Sena, ¿sí?, él dice, esa es toda la verdad y niega con la cabeza. ¿Sí? De entrada tenemos una incongruencia kinésica, ya ni bien arranca, cuando él arranca diciendo cómo los conoce, que los conoce por este viaje a Roma, que bueno, él dice esa es la verdad y niega con la cabeza, ¿sí? Recordamos para la gente que nos está viendo que una incongruencia kinésica es cuando nosotros decimos algo con la voz, pero con el cuerpo decimos otra cosa distinta. En este caso yo afirmo que esa es toda la verdad, pero en vez de señalar que sí con la cabeza, estoy negando con la cabeza. Por lo tanto, lo más probable es que haya una selección de información. ¿Qué es lo que digo y qué es lo que no digo? Hasta dónde cuento y hasta dónde no. No significa que sea una mentira, sí puede llegar a significar ocultar información o seleccionar la información que se está prestando, ¿no es cierto? Luego tenemos cuando él dice que su visita fue de índole meramente espiritual, vuelve a negar con la cabeza. Cuando el cura dice, o el sacerdote, que su visita fue meramente espiritual, en vez de señalar que sí con la cabeza, para dar énfasis a lo que está diciendo, vuelve a negar con la cabeza. Segunda incongruencia kinésica, ¿sí? Luego, a lo largo de toda la entrevista, constantemente, cuando está seleccionando qué decir y qué no, que relojea hacia arriba para recordar o para seleccionar algunas palabras específicas, aparece, ¿sí?, la tensión en los labios, haciendo que el labio se vuelva bien finito, 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 y aparece una tensión en la comisura. Es un gesto similar a este. Bien, ese gesto también significa silenciarse a uno mismo, ¿sí?, elegir qué decir y qué no decir. Más allá de estas 3 cositas bien puntuales, ¿sí?, lo que podemos ver en su lenguaje no verbal como parte de la personalidad de este sacerdote, como parte de su carácter frente a la cámara, ¿sí?, se ve mucha tranquilidad, no se ven claras señales de que él esté faltando a la verdad o que esté mintiendo. No es que decimos, no, mirá, acá está mintiendo. No, no se ve eso. Se lo ve bastante tranquilo. Hay Sí, una esos pequeña... detalles que mencionás. Exactamente, sin esos detalles que menciono que son muy específicos, por eso vale la pena destacarlos. Si fuese que a lo largo de todo el video se repite de manera indiscriminadamente, no sería algo señalable porque sería parte de cómo es él. Pero claramente en puntos muy específicos el cuerpo decide hablar de esta manera. ¿Sí? Más allá de eso se lo ve relativamente tranquilo,
¿sí? Se lo ve relativamente afín a su discurso. También tenemos que tener en cuenta que tiene una expresión gestual reducida en el momento que está frente a la cámara. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay grandes gestos, ¿sí? No hay movimientos ilustradores grandes. ¿Pero esto a qué se debe? Generalmente cuando uno tiene cierto nerviosismo porque está por ser juzgado, tenemos una cámara enfrente y tenemos un periodista, entonces es normal que yo trate de medir mis movimientos. Y más allá de todo eso, un sacerdote tiene educación psicológica, por lo tanto saben cómo modificar su tono de voz, cómo modificar su volumen, su ritmo y qué tipo de movimientos hacer con el cuerpo. Si vemos sus manos constantemente están abiertas, exponiendo la palma de las manos, lo que significa transparencia, que no se está ocultando nada. Todo ese tipo de cuestiones las estudia un sacerdote para poder dar confianza a las personas que lo siguen. Además del Blanco, siempre tuvo mucho manejo de medios, digamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Salía aquí en Norte con artículos, tenía, creo que una salida televisiva semanal también. Ahora, vos sos también muy sesudo para analizar situaciones más allá de lo que dice del Blanco. En aquel momento, ¿qué te parece? ¿César lo estaba manipulando de alguna manera? ¿A César le interesaba que él incluso cuente esto para que quedaran los padres como más expuestos que él? Teniendo en cuenta que lo más probable es que su visita no haya sido meramente de índole espiritual, por esa negación o por esa incongruencia kinésica, y teniendo en cuenta a quién tenemos del otro lado, que es César Sena, y yo vuelvo a repetir frente a cámara, es una persona muy difícil de leer, porque no muestra sentimientos o emociones verdaderas, sino que intenta simularlas. Es más, lo hemos dicho en vivo varias veces, es una persona que tranquilamente, haciendo un análisis a lo largo de todas sus exposiciones públicas, se puede llegar a entender que puede ser congruente con alguna psicopatología, sin meternos en un terreno médico, ¿no es cierto? Pero teniendo todo eso en cuenta, tranquilamente pudo haber sido una manipulación para que él lleve este tipo de historia a los medios. Que además, bueno, el propio Blanco comienza aclarándolo, había un vínculo estrecho entre él y la familia Sena, de hecho los acompaña al Vaticano en, no me acuerdo qué año fue, 2016, algo así, Fabricio, que los recibe el Papa Francisco, era una audiencia pública, no una audiencia privada. Y alguna vez coincidió que estos servicios de Uber, la persona que conducía era un agente penitenciario y me decía que Sena, Merenciano, en sus tiempos de ya recluso por el caso Cecilia, siempre tenía una Biblia grande de tapas rojas y él, Sena, decía que se la había dado Francisco. Mirá. Pero bueno, todo esto entre paréntesis. El tema es que había, evidentemente, una relación habitual. Había conexión, sí, claramente había una relación habitual. Por eso insisto en esto de la primera incongruencia kinésica que aparece cuando él dice, bueno, yo los conocía porque hicimos un viaje a Roma. Y esa es la verdad. Y cuando dice esa es la verdad, niega con la cabeza. Entonces, había más relación que la que él está comentando ahí, claramente. Viaje, además, del que participó Quintín Gómez. Sí, luego termina... Creo que Tito también. Y Tito también. Sí, los tres me parece que habían ido. Claro, de hecho, él comenta que fue una comitiva de varios grupos... dirigentes sociales. Exactamente, dirigentes sociales. De comillas sociales. Bien, ¿algo más, Diego? Nada más por el momento. Bueno, muchas gracias. Gracias Importante tu análisis y lo traemos a colación porque, bueno, está en pleno desarrollo también el capítulo final de todo lo que es el caso Cecilio y la conmoción que ocasionó y ocasiona. Antes de seguir, me respondió el padre Rafael. Desde Milán, Italia, estaba siguiendo el tema justamente. Perfecto. Y dice, bastante largo el texto, pero voy a resaltar solamente algunas partes. Dice, me pareció bastante bien tratado el tema y puedo decir lo siguiente. Es cierto que yo debía cuidar lo que podía decir y lo que no, conociendo cómo se manejan los medios, especialmente los medios nacionales. Es verdad que también estaba un poco tenso. Esto también es respondiendo un poco el análisis que hizo Diego. Estaba un poco tenso porque él se había dado una entrevista en un medio provincial y no quería dar entrevistas a medios nacionales. En ese momento TN dice que se le instala en la puerta de su despacho, de modo que cuando llegó ya no tuvo escapatoria y tuvo que dar la nota. Por eso se lo veía tenso
Dice, también resalta que, dice, mi vínculo con los Senas era estrictamente pastoral. Los movimientos sociales, por ser yo tan conocido, me invitaban siempre a sus actos oficiales, ya sea para bendecir un acto, una obra, etc. Por lo cual, el único vínculo que me unía a ellos era solo de índole pastoral. Incluso el viaje a Roma, que fue hecho por sugerencia de Francisco en vista de una visita suya que se estaba programando y que incluía Chaco, con un encuentro con los movimientos sociales, tal como había realizado en Bolivia. Por esa razón, se organizó esta visita de Francisco, que los recibe en una audiencia privada, que no fue una audiencia privada, sino pública. Y con respecto a lo que decíamos, Tito López no fue parte de la comitiva. Sí. Así que bueno, la respuesta un poco de lo que es, de lo que fue todo lo que hablamos de Padre Rafael, y dice, hoy yo puedo afirmar casi sin dudas, y de acuerdo con lo que dice Schneider, es que César intentó manipularme para que yo diga lo que él pretendía como su coartada. Lo que yo digo en la entrevista es solo lo que él me dijo, y escuchándola de nuevo me confirmo aún más en lo que yo considero buscó César a través de ese diálogo mostrar que él era inocente. Muy bien. Muchas gracias, padre Rafael, por esta respuesta. Desde Milán, Italia, nos estaba mirando, así que... A ver, una parte no me quedó claro. Él cuando dice que... porque es muy largo el texto. No, pero esa parte cuando dice que era parte de una preparación con varios movimientos y... Que estaba previsto cuando... Francisco visitara Argentina, venga para el Chaco. Ah, qué interesante. Fíjense que no sabía realmente que tal vez se había conocido eso, pero desconocía que el tema que nunca vino, siempre estuvo esa cuestión de que finalmente no vino a la Argentina. Hay también una sola parte que lo pasé por arriba, sí. Dice que César era una persona que no transmitía sentimientos. Bueno, es lo que vimos y hemos visto y lo viene diciendo Diego también durante todas las audiencias,